Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmony y bienvenidos a esta nuestra nueva sección que pues con ayuda de Dios espero poder ser constante a poder estar publicando cada semana el repaso completo de la lección de escuela sabática. Obviamente esto va a ser un resumen para aquellos, por ejemplo, que quieran quizás entender algunos puntos o cosas que se les pasaron porque como ustedes saben no siempre todos llegamos a captar las mismas cosas, entonces es bueno escuchar otras opiniones o conocer, por ejemplo, otra clase de pensamientos, obviamente todo dentro de la palabra de Dios, es decir, que esté sujeto a la verdad. Así que antes de comenzar, como siempre, yo les invito a que oren conmigo para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en este repaso. Dios bendito, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder nuevamente hacer este repaso de la lección. Rogamos tu bendición, que cualquier persona que pueda escuchar este mensaje también pueda fortalecerse y asimismo también tu iglesia, Señor, que a través de todos estos repasos que hacemos día a día, sábado a sábado, Señor, nos puedan acercar más a ti, podamos lograr esa santificación, Padre, y que nuestros corazones sean purificados a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Si hay pecados en nuestros corazones, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a mantenernos firmes a la verdad. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues la lección número 13 de esta semana es para el 28 de septiembre del 2025 y se titula El Tabernáculo. Y el texto para memorizar es el siguiente, que lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 40, el verso 34, y de ahí nos brincaríamos al 38. Dice el texto: entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En esta parte de la lección, cuando nosotros estamos pensando en las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros, lo que podemos notar es que Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Realmente cuando nosotros leemos una parte de ese día, nos dice que la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la nuestra hoy era vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. Pues el propósito que Dios ha tenido siempre es el estar en comunión plena con nosotros, porque de esa manera nuestras tendencias naturales o carnales no se manifestarían. ¿Por qué? Porque estamos siempre en cercanía del Señor. Por esa razón Dios siempre ha querido habitar entre nosotros, precisamente para que esa santidad pueda habitar con nosotros. Porque si leemos, por ejemplo, parte del Espíritu de Profecía, sobre todo me gustó este fragmento en Signs of the Times del 15 de abril de 1889, nos dice claramente que Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Y eso es claro, porque ¿quién no ha escuchado el comentario de que, ¿por qué si Dios existe, por qué no erradica todo el mal en nuestro mundo? ¿O por qué permite guerras o violaciones, asesinatos, entre muchas otras cosas? Es decir, Satanás a lo largo de los años ha querido dejar en mal a Dios. Y un claro ejemplo que a lo mejor podemos citar en este momento es cuando leemos el libro de Job. Si ustedes recuerdan, en el libro de Job, precisamente Satanás quería hacer quedar mal a Dios delante del universo, diciendo que los seres humanos únicamente sirven a Dios por puro beneficio, lo cual quedó demostrado que no a través del testimonio de Job. Luego sigue diciendo, lo ha revestido con sus propios atributos, lo ha representado como un ser de inflexible severidad, ha impedido al mundo contemplar el verdadero carácter de Dios, interponiendo su sombra entre los hombres y el divino. Cristo vino a nuestro mundo para eliminar esa sombra, vino a representar al Padre, pues él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué fueron las cosas que vemos en la Escritura que hizo Cristo? No sanaba enfermos, no predicaba el Evangelio, no sanaba corazones, no resucitaba muertos. Todas estas cosas Jesús vino a mostrarlas para que pudiéramos ver realmente cuál es el verdadero carácter del Padre, un ser compasivo, un Dios compasivo, un Padre para todos nosotros, que siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestros problemas y en nuestras cuitas. Por esa razón, Satanás ha estado haciendo a lo largo de los años que ese carácter de Dios se vaya distorsionando, a lo que hoy en día, pues, contemplamos. Palabras de vida del Gran Maestro dice, por ejemplo, el labrador escoge una parcela de terreno en el desierto, la cerca, la limpia y la trabaja, la planta con vides escogidas, esperando una rica cosecha, espera que este terreno, en su superioridad con respecto al desierto inculto, le honre mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que lo cultivó. Así Dios había escogido a un pueblo de entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. El profeta dice,
La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. He ahí la importancia, hermanos, de que nosotros tengamos en mente que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros pueda representar fielmente el carácter que tiene Dios. Somos planta escogido, vides escogidos por Él, y Él espera que nosotros podamos dar ese fruto, esa, como dice aquí, rica cosecha. Por esa razón, volvemos al mismo punto. Dios quiere habitar en nosotros, ya no solamente en una construcción como lo fue el tabernáculo, sino en nuestros corazones, tal y como lo dice Apocalipsis, cuando menciona acerca de: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo". Ese ha sido el propósito de Dios todo el tiempo, poder estar en estrecha comunión con cada uno de nosotros. Por otra parte, cuando nosotros vamos a la parte del domingo, nos muestra el sábado del Señor. Aquí se tocan algunos puntos muy importantes porque nosotros sabemos a través de Génesis 2, 1 y 3, que lo vamos a leer, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho. Reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Es decir, el sábado, mis hermanos, no existe a través de los judíos, que eso es algo que en muchas religiones se llega a escuchar. Llegan a decir que la ley o los 10 mandamientos, y especialmente el sábado, es un día especial pero solamente para los judíos y fue dado únicamente para ellos. Sin embargo, cuando nosotros vamos al comienzo de todas las cosas, en este caso Génesis, claramente se nos dice que el sábado ha existido desde la misma creación. Cuando Dios concluyó toda su obra, precisamente estableció el sábado para que fuese una señal de quién es el que creó todas las cosas. Y además de esto, era un día especial para que nosotros pudiéramos adorarle con plena libertad, dejando de lado nuestros afanes de la semana para que ese día fuera exclusivamente dedicado a Él, para que pudiéramos estar en una relación muy estrecha con Él. ¿Por qué? Porque a lo largo de la semana, no todo el día podemos estar en compañía de Dios, hablándolo de que nuestra conciencia esté plenamente centrada o concentrada en Dios, porque tenemos los afanes de la vida, el trabajo, la escuela, los quehaceres del hogar, entre muchas otras actividades que posiblemente la semana solamente le dedicamos a Dios una pequeña parte. Pero el sábado, mis hermanos, es un día en el cual nosotros podemos dedicarle todo el día a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles de este día domingo. Por ejemplo, aquí se nos hace una pregunta bastante importante. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? Veamos lo que va a decirnos el libro de Éxodo, en el capítulo 35, los versículos del 1 al 3. Noten lo que se va a mencionar. Dice: Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Respondiendo a la pregunta, ¿qué verdad constantemente Moisés le recordaba al pueblo? Que el sábado se tenía que reposar. Y no solamente era un día de holgazanería, y no era un día de holgazanería, era un día dedicado precisamente a Jehová. Es decir, las actividades que se iban a hacer durante ese día tenían que ser exclusivas para Dios. Y nosotros no deberíamos hacer cosas tan cotidianas o comunes como el encender fuego dentro del hogar. Es decir, hacer alguna actividad que aparte nuestros pensamientos o nuestra mente del Dios verdadero. Hoy en día tal vez pudiéramos relacionarlo a esto, por ejemplo, cuando en día sábado tú te dedicas mucho a las redes sociales y no por el hecho de que tal vez no estés compartiendo la palabra, pero qué tal si utilizas las redes sociales más para ver videos, platicar o charlas bastante básicas, es decir, charlas que no tengan nada que ver con el evangelio. Es ahí donde entra esa falta del reposo a Dios, porque ya tu mente se está espaciando en otros temas. Y esto hablo solamente de las redes sociales, pero imagina cuántas otras cosas a lo mejor estás haciendo en sábado que te están quitando esa atención que le deberías de dar a Dios en su día. Por eso es que ustedes, por ejemplo, a lo largo del Pentateuco o los libros de Moisés o en muchos otros libros del Antiguo Testamento,
El problema siempre radicaba en que el pueblo no quería guardar el sábado correctamente. Y eso es una verdad que a lo mejor hoy en día estamos viviendo sin saberlo. Ahora, el espíritu de profecía menciona algo interesante con respecto a esto. El conflicto de los siglos, página 433, dice lo siguiente: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Y por qué se le debe adorar? Porque Él es nuestro creador, hermanos, y nosotros somos sus criaturas. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y no solamente nosotros, toda aquella cosa que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, nuestras manos sienten, nuestra lengua y nuestro olfato perciben o gustan, todo fue creado por Dios. Todo. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. En otras palabras, el sábado, mis hermanos, muestra quién es el Dios y quiénes son las criaturas, y también nos muestra quién es el único Dios verdadero. De hecho, si el sábado se estuviera guardando semana tras semana, en el mundo no existiría idolatría, porque se sabría cada sábado quién es el verdadero Dios. Por esa razón, el sábado siempre ha estado presente, incluso en la historia de la redención, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, cuando se ejecuta la redención del hombre, fue precisamente un viernes de tarde, justo cuando se iba a pasar del viernes al sábado, porque recuerden que bíblicamente los sábados o los días comienzan, mejor dicho, a partir de la tarde. Es decir, de tarde a tarde o de sol a sol es un día. Tan solo recuerden el Génesis, y fue la tarde y la mañana el primer día. Por lo tanto, no tenemos que esperar la medianoche para que sea el siguiente día. Eso es algo más que estableció el hombre que lo que realmente Dios estableció. Por lo tanto, nosotros podemos ver claramente que el sábado no solamente fue una institución en el Edén para recordar a nuestro Creador, sino que además el sábado se convirtió en un monumento para recordar nuestra redención. El sábado representa tanto nuestra creación como nuestra redención por parte de Dios. Es el único día en el cual nosotros podemos realmente visualizar que Dios es nuestro creador. Es el único día que nos recuerda esto. Y noten que es algo que se hace semana a semana, y no una vez al año o 2 veces al año o cada 5 años, sino cada sábado del año es un recordatorio de que Dios es nuestro creador. Además de esto, pudiéramos establecer, por ejemplo, que este simbolismo del sábado y del descanso está también conectado con el milenio. Pues cuando uno lee la escritura, puede determinar que la tierra no tiene ni más de 6,000 años de creación, o posiblemente ya alcanzó esos 6,000 años. Y cuando vemos en la Biblia cuánto tiempo vamos a estar allá en el cielo, dice que va a ser durante 1 milenio. Es decir, si contáramos serían 7 milenios. ¿Y qué vamos a hacer en ese 7º milenio? Pues precisamente tener un reposo, guardar lo que es el sábado. Es decir, va a ser un sábado de milenio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a descansar de las obras que tuvimos en este mundo. No vivimos los 6,000 años aquí en la tierra. Obviamente vivimos menos. Pero la batalla y la lucha contra el pecado ha sido una guerra durante 6,000 años. Por lo tanto, ese milenio que vendrá después de los 6,000 años será un día de reposo. Hay un comentario que no lo puse en esta parte, pero según un dicho judío, dice que el sábado guardó más a Israel que Israel al sábado, tristemente. Ahora, pasando a la parte del lunes, que nos habla acerca de las ofrendas y el espíritu, nos hace esta primera pregunta: ¿qué importantes lecciones hay aquí para nosotros? Y nos cita en el libro de Éxodo, capítulo 35, a partir del verso 4 hasta el capítulo 36, verso 7. No vamos a leer todos los versículos porque realmente es bastante largo, pero vamos a destacar algunos pasajes para que tengamos un poco de contexto y podamos hacer algún comentario sobre este día, sobre las ofrendas y el espíritu. Dice lo siguiente: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo aquel que sea de corazón generoso. Ojo con este dato: corazón generoso,
traerá ofrenda a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo y pieles de tejones y madera de acacia, aceite para la luminaria, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora, cuando brincamos al verso 10, dice aquí, si notan, la primera parte habla solamente de cosas materiales para hacer el tabernáculo, es decir, esas ofrendas. Pero en el verso 10 ahora habla de personal, es decir, de personas que quieran participar en el trabajo para poder hacer el tabernáculo de Dios. El verso dice, y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Después nos vamos a brincar a los versos 20 al 22, pero ojo, ustedes lean todos los versículos. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Noten, todos, no dice que algunos se quedaron atrás, sino que todos fueron conmovidos, todos fueron de corazón generoso y trajeron esas ofrendas a Dios. Y dice aquí, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Noten, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la congregación, y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Pero no solamente los hombres, sino que también dice el verso 22, y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, nada forzado, nada obligatorio, nada impuesto, sino que Dios, a través de su espíritu, convenció a los hombres de que realmente esta ofrenda era necesaria y que ellos tenían la oportunidad de participar en esta labor. Y dice aquí abajo, y todos ofrecían ofrenda de oro a Jehová. Importantes lecciones sobre cómo cuando Dios toca tu corazón, inmediatamente tienes que responder, pues de otra forma tu corazón se puede endurecer. Cuando seguimos leyendo ahora en el capítulo 36, los versos 5 al 7, noten lo que pasa. Y esto es algo muy importante porque eso es algo que si lo hiciéramos dentro de nuestras congregaciones, no faltaría nada en la casa de Dios. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra del servicio que Jehová ha mandado que se haga. Note, ya habían llegado a la meta, pero cuando llegaron a la meta ya excedía la meta. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así el pueblo fue impedido de ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y además de esto, mis hermanos, dice que sobraba. Ya no se necesitaba más. ¿Por qué? Porque cuando realmente uno se deja guiar por Dios, uno busca la forma de seguir ofrendando, de seguir participando de esa labor. Ahora, el espíritu de profecía con respecto a estas escenas, me llama mucho la atención este texto y quise precisamente mostrarlo aquí porque hay algo que tenemos que trabajar en nuestras congregaciones y es precisamente el espíritu abnegado y de sacrificio. Esto fue escrito en la reunión Herald del 24 de noviembre de 1896. Dice lo siguiente, si el espíritu de abnegación y sacrificio inundara los corazones de todos los que se dicen ser hijos de Dios, es decir, tanto tú como yo, cada uno representaría a Jesús ante el mundo. Noten, hermanos, qué impresionante es esto. Cuando seamos abnegados y seamos sacrificados, o en este caso sacrifiquemos cosas por el evangelio, cada uno va a representar a Jesús en el mundo. ¿Por qué? Porque el ejemplo más perfecto de sacrificio y de abnegación fue Cristo. Cuando uno ve los pasajes, ve los evangelios y se acercaban personas para querer seguirlo, Jesús ¿qué respondía? Las zorras y los animalitos tienen sus cuevas, sus nidos, tienen dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Si pensáramos en su nacimiento, todos los hijos nacieron en un lugar apropiado, pero Jesús nació en un lugar rodeado de animales, prácticamente un establo, en peligro de alguna infección o algo parecido a eso. Así que realmente Jesús es el ejemplo más claro de abnegación y sacrificio. Es debido al egoísmo, dice, de parte de sus profesos seguidores que el evangelio de Cristo está, noten, en tan gran medida despojado de su poder. ¿Por qué? Porque no existe ese espíritu de querer hacer ofrendas a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que toda ofrenda tiene que ser monetaria, sino que también puede ser a través de labores, como participar dentro de su iglesia, ayudar a la gente de afuera, tal vez hacer algún tipo de reparación o algo que pudiera
mejorar algo dentro de la iglesia. Es decir, si tú tienes algún don como estos hombres que a lo mejor no pudieron ofrendar, o a lo mejor hicieron esa ofrenda, pero también tenían habilidades para poder manejar el oro, la plata y todas estas cosas, pues también ofrecieron esos dones para poderlos dar como una ofrenda. Así también nosotros en nuestras iglesias, si tenemos algún don, si tenemos alguna habilidad, pudiéramos implementarla dentro de la iglesia para poder ayudar, para poder estar haciendo que el evangelio avance. Pero dice aquí, si nuestros corazones estuvieran libres de todo egoísmo, el agua de vida que fluye de Cristo al mundo, el don de la justicia y la inmortalidad, sacado a la luz por medio del evangelio, se impartiría a los que están a punto de perecer. Mediante nuestra devoción desinteresada, otras almas podrían ser ganadas para Cristo. Y en ocasiones, hermanos, pues tristemente no somos desinteresados, no somos abnegados, no hacemos sacrificios, somos egoístas, porque no queremos hacer nuestras debidas ofrendas a Dios. No permitimos que su espíritu pueda compugir nuestros corazones para poder ayudar. Y en lugar de abrir nuestra mano liberalmente, como Dios lo hace todos los días, preferimos cerrarla. Creo que esa es la parte más importante de la parte de lunes. Entender que se ocupan ofrendas, se ocupa del Espíritu Santo y se ocupa que seamos liberales cada uno de nosotros, que sepamos dar al Señor. Ahora, pasando a la parte del martes, aquí es titulado el tabernáculo construido, porque precisamente las ofrendas que vimos en el día lunes eran precisamente para la construcción de ese tabernáculo. Y dice aquí, ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Y qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Aquí nos cita Éxodo 36, versículo 8, hasta el 39, versículo 31. Obviamente no vamos a leer todos, pero sí vamos a leer algunos textos clave, como para poder entender a qué se refiere con esas instrucciones tan explícitas y sus detalles. Dice el verso 20, además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de acacia, para estar derechas, la longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Cuando pasamos a otro versículo, el 37-38, aquí nos habla de otra parte del tabernáculo. Dice, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul y púrpura y carmesí, y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezales de ellas, y sus molduras de oro, pero sus 5 bases las hizo de bronce. Cuando nos pasamos al capítulo 39, porque noten que aquí no solamente es el 36, es 36, 37, 38 y 39. Por eso les decía que traten de leer para que puedan comprender por qué es tan explícito Dios en todos estos detalles. Dice, así fue acabada, toda la obra del tabernáculo de la congregación, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Respondiendo a estas dos preguntas es simple, hermanos. Cada uno de estos detalles, cada tipo de material, cada forma que tenía, cada medida que se menciona, el acomodo, el lugar, era porque estaba representando o ilustrando la obra de expiación que Dios hará y hace por su pueblo. Entonces eso tenía un objetivo importante, mostrar la obra de Cristo, mostrar todo ese sacrificio, todo ese proceso por el cual Cristo nos libera del pecado. Recuerden que dentro del tabernáculo se hacían 2 servicios diferentes. Era un servicio diario donde cada persona llevaba pues sus ofrendas, se tenía que sacrificar un animal y a través de ese sacrificio pues ese pecado era depositado en el santuario. Y el otro servicio que se hacía era anual, es decir, el sumo sacerdote únicamente entraba una vez al lugar santísimo y hacía expiación por todo el pueblo nuevamente, si no mal recuerdo, y además dice el texto que expiaba el tabernáculo, tomaba todo el pecado que se había acumulado. Obviamente todo esto era algo simbólico. Todo ese pecado era depositado sobre un animal que era nombrado Azazel. Ese animal era tomado y llevado al desierto y era soltado para que vagara en el desierto. Un simbolismo de que al final las almas redimidas por Cristo, su pecado no se lo van a quedar ellos, sino que va a ser depositado sobre Satanás. Y él va a pagar por las obras que nosotros hicimos. Es decir, nuestro pecado va a ser, Cristo lo toma en su momento, pero Cristo tiene que deshacerse de ese pecado y es depositado sobre Satanás. Es decir, el adversario va a terminar pagando por nuestras obras. Así que, viendo todo este proceso, era importante que el pueblo entendiera por qué razón era tan explícito en esos detalles. Y cada cosa, si ustedes notan, Dios fue explícito, hermanos.
De igual forma pudiéramos a lo mejor recordar la historia de Caín y Abel. Dios explícitamente había pedido ofrendas de animales, ovejas, pero Caín, ¿qué fue lo que hizo? Le ofreció lo que él quería. Aquí hubiera pasado lo mismo, hermanos. Si el pueblo hubiera hecho las cosas como ellos quisieran, si a lo mejor alguien había dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero que las columnas tengan 10 codos, se ven mejor de 9 codos. O ese codo y medio se ve mal, hay que hacerlo de 2. Todo esto hubiera cambiado por completo el simbolismo que iba a tener el tabernáculo. Y estoy seguro que hasta Dios hubiera intervenido. ¿Por qué? Porque Dios es explícito en sus detalles. Tiene simbolismos, tiene significado todo esto. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que tanto tú como yo entendamos que cuando Dios pide algo, hay que hacerlo exactamente como Él lo pide, no agregando ni quitando a sus palabras. Creo que es importante todo esto que mencionamos en la parte del martes. Ahora, cuando pasamos a la parte del miércoles, la presencia de Dios en el tabernáculo. Es decir, una vez que el tabernáculo, o mejor dicho, si vieron todo esto fue un proceso, ¿no? Primero se reúnen las ofrendas, se pone a trabajar en el tabernáculo y ahora viene lo que es el ensamblaje del tabernáculo, es decir, su construcción ya, porque todo lo hicieron por separado, porque Dios creó el tabernáculo o dio las instrucciones del tabernáculo de tal forma que fuera un tabernáculo movible, no un tabernáculo estacionario, porque el pueblo, recuerden que iba hacia una tierra prometida y no iban a habitar en el desierto, en los lugares esos donde estaban dando vueltas precisamente por un pecado que ellos cometieron. O sea, no era el propósito de Dios, sino que precisamente Dios quería que establecernos en un lugar. Entonces vamos a leerle esta pregunta importante sobre el día miércoles. ¿Cómo percibían los israelitas la presencia de Dios? Esta pregunta va a ser muy importante porque también debemos de hacerla nosotros hoy en día. ¿Cómo percibimos su presencia? Vamos a ver primeramente cómo la percibieron ellos, según Éxodo, versos 40 del 31 al 33, pero en la lección ustedes van a encontrar que es desde el verso 1 al 38, así que les recomiendo leer todo ese capítulo. Dice aquí que cuando Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de la congregación y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente dice aquí que se erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio y así acabó Moisés la obra. Es decir, ya cuando ustedes lean los versículos del 1 al 30 van a ver cómo empezaron a hacer, no sé si se diga correctamente montura, empezaron a montar, las piezas que se habían creado para el tabernáculo. Y precisamente aquí en los versos 31 al 33 se menciona cómo Aarón y sus hijos, que eran los establecidos para el sacerdocio, tenían que lavarse ellos primero para poder hacer la labor que iban a desempeñar dentro del tabernáculo. Y al mismo tiempo vemos que la obra se acaba, terminan de hacer todo lo que Dios les pidió. Ahora, cuando pasamos a los versos 34 y 38, noten cómo se manifestó la presencia de Dios. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la congregación, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Noten qué impresionantes sean, hermanos. Yo a veces como que me pongo a imaginar, incluso a veces trato de buscar como imágenes como para darme una idea de estas escenas. ¿Cómo es que la nube aparecía, no? Yo quiero pensar, porque incluso la misma lección menciona algo así, que esa nube no era una nube simple como las que nosotros vemos durante el día, sino que era una nube que estaba llena de la gloria de Dios. Es decir, era una nube, yo me imagino que era una nube que estaba brillando. O sea, tenía gloria, resplandor, luz, porque durante la noche esa misma nube no quedaba oscura, sino que se manifestaba como. Menciona aquí que era como fuego. Yo imagino que era como una columna de fuego. Entonces, si notan, la gloria y la presencia de Dios estaba con el pueblo durante el día y la noche. Era Dios habitando en medio de su pueblo, tal y como Él lo ha querido siempre, como lo hemos visto desde el día sábado de esta lección. Finalmente, Dios, hermanos, cumplió ese propósito, estar y habitar en medio de su pueblo. Por eso es que hace un momento les hice esa pregunta, ¿no? Y eso es algo que menciona la lección. ¿De qué maneras puedes experimentar la presencia de Dios? Porque obviamente estas escenas, pues
ya no se repiten en nuestros días, pero sí se pueden manifestar de otras formas, tal vez en una sanación, en la resolución de algún problema que teníamos, que de alguna manera todo se solucionó tan rápido que hasta nos impresionó la manera en la que Dios respondió. O el simple hecho, hermanos, cada día el despertar es un claro ejemplo de la presencia de Dios en nosotros. El Señor permitió que nos levantáramos. ¿Cuántos no fueron a dormir y ya no despertaron al día siguiente? Y a nosotros Dios nos ha dado esa oportunidad, volver a vivir. ¿Por qué es importante que lo hagas? ¿Por qué es importante estar recordando todo esto, hermanos? Porque tienes que recordar que la presencia de Dios va contigo a donde quiera que vayas. Así como Dios lo hizo con su pueblo, en la nube y en la columna de fuego, Dios también, su presencia va delante de nosotros. Entonces, si recuerdan que hay un pasaje, nada más que no recuerdo qué cita es, creo que es de Éxodo posiblemente, cuando dice que Dios envía a su ángel delante de nosotros para que nos cuide en el camino. Así pasa cada día, hermanos. Cuando tú te levantas, te consagras a Dios, buscas a Dios, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende de cualquier problema. Entonces, siempre ten en mente, hermano, que Dios quiere estar delante de ti en todo momento. Él quiere que tanto tú como Él tengan una estrecha relación, un vínculo fuerte, porque ese siempre ha sido su propósito, estar en comunión con nosotros. Ahora, cuando pasamos al jueves, ya casi terminamos nuestro resumen, dice aquí que Jesús habitó con la humanidad. Es decir, si notan, primero lo hizo a través de un tabernáculo, pasando el tabernáculo, ahora Dios vino todavía mucho más personal, vino con el nombre de Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Por eso dice aquí la pregunta, ¿cómo es comparada la encarnación de Cristo en el tabernáculo? Aquí nos cita el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, para responder a esta pregunta. Dice aquí que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, vimos esa gloria, pero no manifestada como en el Éxodo, es decir, no con nubes, con tronidos, con trompetas, con fuego, sino lo vimos como cualquiera de nosotros, como cuando ves a una persona. Pero esa gloria la llevaba por dentro, estaba cubierta, porque de otra forma, si Jesús hubiera venido con su verdadera gloria, nadie podría soportar su luz. Casi se aplican las mismas palabras que le dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le responde allí Dios? Nadie puede ver mi rostro sin que muera. Lo mismo hubiera pasado si Jesús hubiera venido a nuestro mundo con esa misma gloria. Así que la encarnación, mis hermanos, es un gran misterio que en el cielo va a ser nuestro estudio eterno. Ahora, nos invita a que leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 3. ¿Qué se nos presenta aquí? Dice la pregunta. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Noten qué increíble es esto, hermanos. Realmente podemos ver que el propósito siempre es estar con nosotros. De hecho, aquí en la lección, por lo menos no miré que se mencionara, pero nosotros podemos ver que la deidad entera, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han querido estar entre nosotros en todo momento. En el tabernáculo pudiéramos ver esa primera parte, Jesús hecho carne, como esa segunda parte, y cuando Cristo se va, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos? No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador con ustedes, es decir, el Espíritu Santo. De manera que la deidad siempre ha estado entre nosotros, siempre ha estado con su pueblo y siempre ha querido tener su morada en nuestros corazones. Y finalmente aquí en Apocalipsis, se puede ver claramente que Dios cumple el propósito. Todos aquellos redimidos serán colocados en este mundo, en esta tierra, y el mismo trono de Dios será colocado en este mundo, en este planeta, y Dios habitará con nosotros para siempre jamás. Es decir, sabemos que Dios habita el tercer cielo, por lo que dice Pablo, pero ese lugar, que pudiéramos verlo como la capital del universo, ya no estará en ese lugar. Dios va a trasladar ese trono a este mundo. Y toda carne, no solamente de nuestro mundo, sino también de todos los otros mundos que Dios ha creado, tanto de los ángeles, vendrán a este lugar a adorar delante de Jehová. De hecho, esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, que de mes en mes y de sábado a sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor.
Incluso ese mismo libro de Isaías nos confirma que el sábado va a seguir existiendo durante ese día edénico, o más bien durante todos esos días edénicos. Cada semana seguirá guardándose el sábado, aún en la eternidad. Quiere decir, hermanos, que el sábado no es algo completamente judío. El sábado es para todo aquel que cree en el Señor. Concluimos, hermanos, nuestro repaso con la parte del viernes. Sí, les invito aquí que le den un repaso a lo que se menciona en Patriarcas y Profetas, el tabernáculo y sus servicios, para que puedan conocer un poco más. Tiene las páginas 356 y 372, pero yo solamente les recomiendo que se basen en el título, porque usualmente las páginas pues a veces no concuerdan, ¿no? Son diferentes versiones, tamaños, entonces no van a concordar. Lo que sí, voy a permitirme leer este comentario bíblico de Andrews, del tomo 1, página 264, que sí me pareció bastante interesante con respecto a lo que se menciona de allí. Dice aquí: la construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto, que, como todos sabemos, representa el pecado. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. El modo en que se relacionarían con Él y unos con otros quedaba definido por la ley del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos nos hablan de nuestra relación para con Dios y de nuestra relación para con nuestro prójimo. Dice: el tabernáculo era verdaderamente un lugar de reunión, un lugar donde se reunían Dios y los humanos. Fue solo después de la redención y el establecimiento de una unión permanente con Dios a través del pacto que el pueblo tuvo acceso a Dios en su morada. Y eso mismo, mis hermanos, va a pasar cuando seamos redimidos de este mundo. Mientras que Patriarcas y Profetas menciona lo siguiente: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el misterio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores. Es decir, noten que el servicio en el santuario no solamente era llevar tu animalito para ser sacrificado y así expiar tu pecado. No, mis hermanos. Esas reuniones que se hacían día a día y sábado a sábado era precisamente para conocer verdades relativas tanto a la muerte y al ministerio de Cristo. Es decir, ¿por qué razón se sacrificaban esos animales? ¿Qué representaban las columnas, la fuente del lavacro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el velo? ¿Por qué estaban ciertos objetos, unos eran de oro completo, otros solamente estaban chapeados en oro? ¿Por qué estaba la plata, el bronce, entre otros materiales? Todas esas preguntas eran respondidas durante esos momentos. Es decir, se explicaban los símbolos que se estaban utilizando en el tabernáculo, pues todo apuntaba a la obra redentora de Cristo. Y pues, mis hermanos, eso será todo en cuanto al repaso de la lección, la última lección para el 28 de septiembre del 2025. Realmente ha sido una gran lección para cada uno de nosotros el haber visto en el Éxodo todas las cosas que Dios hizo por su pueblo. Y pues es algo que tendríamos que estar recordando, no solamente de aquel tiempo, sino también ver en nuestra vida diaria cómo Dios nos cuida en todo momento. Mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y nos veremos en nuestro próximo repaso de la lección. Bendiciones.